Ya nos acompaña el doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, que muy amablemente siempre nos viene apoyando a la escuela. El doctor Carlos Manuel es juez especializado civil titular, maestro en Derecho Constitucional y profesor universitario. Por favor, den una cordial bienvenida al doctor Carlos Manuel Valdivia. ¿Me podrías ayudar un poquito? Creo que estamos bien. Para efectos de poder comenzar. Muy bien, como podemos ver, el tema que vamos a hablar hoy día es acerca del proceso de habeas data, los alcances y eficacia dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Antes que todo, quiero agradecer nuevamente también la invitación de la escuela y bueno, a ustedes para hablar sobre este tema constitucional, la temática y un poco la jurisprudencia que se ha ido generando en torno a este tema. Nos vamos a remontar en un inicio para hablar sobre lo que es el habeas data, nos vamos a remontar un poco al año de 1994, en el cual entró en vigencia nuestro texto actual de la Constitución y asimismo en el año 94 se genera un boom, que es en este caso el conocimiento masivo del Internet. En el año de 1994, al aparecer la Constitución, este texto constitucional trae como innovación considerar ya lo que es el habeas data. El habeas data como un mecanismo para acceso a la información de entidades públicas y el habeas data como el derecho que tiene todo ciudadano de poder divulgar información o hacer que esa información íntima, personal o familiar sea restringida y sea resguardada para salvaguardar sus derechos. Y si hacemos el parangón, como les digo, con el Internet también en el año de 1994 se hace masivo, se genera la revolución, en este caso informática, que en un inicio contaba con 25 millones de usuarios, si hablamos de Internet del año 94. Pero sin embargo, a la actualidad esto se supera a más de 3.000 millones de usuarios. Como pueden ver, es el 40% de la población mundial actualmente usa Internet. Por algo muy simple. Queremos acceder a un libro, accedemos a Wikipedia. Wikipedia trae actualmente 2.052 volúmenes de textos. Pueden ver toda esa información que almacena, pero esa información también trae riesgos porque puede divulgar información personal o íntima. Esos son los riesgos un poco de Internet, la divulgación de información personal o íntima. Y justamente, dentro de lo que vamos a ver, la temática, un poco el avance histórico y la jurisprudencia, vamos a ver que se han creado mecanismos y jurisprudencia la cual se va a ir generando, se va a ir masificando para dar protección a los posibles casos que se puedan generar, más que todo en el tema de acceso a la información pública y el tema relativo a la autodeterminación o autorregulación informativa. En dicho sentido, pasemos con la primera diapositiva, que nos va a servir en este caso para poder verificar un poco en la parte histórica de esta figura, de este proceso constitucional. Vamos a tener una falla con esto. Ahora sí. Por favor, lo puedes ver. Ahí podemos ver, ahorita lo van a ampliar. Ahí podemos ver un poco una frase, la cual, a ver si nos permiten ampliarla. Un texto que vamos a ver un poco la connotación, por favor, la segunda diapositiva. ¿Qué dice? La prensa está traspasando en todos los ámbitos los límites de la propiedad y de la decencia. El chismorreo ha dejado de ser ocupación de la gente ociosa y depravada para convertirse en una mercancía, buscada con ahínco e incluso con descaro, con el fin de entretener al indolente. Columna tras columna se llena de chismes insustanciales, obtenidos únicamente mediante la intromisión en el ámbito privado. Pueden ver que esa frase se le confunde mucho a la realidad actual, pero corresponde al año de 1890, que corresponde a de Harvard Law Review, denominado The Right to Privacy, que fue establecido por Samuel Warren y Louis Brandeis,
que es el antecedente de esta acción de garantía constitucional que es el Arias Data. Por primera vez, estos dos estudiantes de la Universidad de Harvard, con sede en Boston, comenzaron a publicar opiniones en relación a lo que era el derecho a la intimidad. En ese tiempo, en 1890, se generó toda una suerte de la prensa que se dedicaba más a publicar aspectos de la vida privada, pero sin embargo no había ningún ente, ninguna persona sobre la cual vertir opinión y generar en este caso doctrina en relación a lo que es el derecho a la intimidad. En dicho sentido, esta frase que puede resultar antigua fue adoptada y tomada por parte de los tribunales norteamericanos. Hasta actualmente se sigue acogiendo los conceptos acerca de lo que es el derecho a la intimidad establecido por Warren y Brandeis. Y debo señalar, en el caso del último nombrado Brandeis, el año de 1916 fue juez de la Corte Suprema norteamericana. Y todas estas ideas, se podría decir revolucionarias en cierto sentido, fueron incorporadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana. Podemos destacar algunas ideas de ellos, por ejemplo. Ellos establecían que el derecho a la intimidad no se vulnera porque se haga público algo ante un tribunal de justicia, una cámara legislativa o ante las comisiones de dichos cuerpos, ya sea legislativo, ya sea en este caso un tribunal de justicia. Es decir, daba en este caso, delimitaba que las declaraciones que se pudieran brindar no vulneraban el derecho a la intimidad. Por otro lado, también otra cosa que podemos destacar de ellos, que habló por primera vez en relación a lo que era el derecho a la intimidad, en el sentido que este decae con la publicación de hechos efectuados por el mismo individuo en torno a su vida privada. ¿Y eso qué trajo? Trajo como consecuencia que Alemania tomara esta posición y se estableciera ya lo que es la autodeterminación informativa por parte de Alemania. En dicho sentido, esto podríamos decir que es el primer antecedente en torno a lo que es el Arias Data, dirigido más que todo a la protección al derecho a la intimidad y que generó lo que es la autodeterminación informativa. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí podemos ver también una frase de un conocido por todos, que es John Locke, en el sentido que podemos en este caso detallar lo siguiente, que habla sobre que el poder político solo se puede comprender si lo derivamos de su origen, de aquel estado en que todos los hombres se encuentran por naturaleza libremente dotados de las mismas ventajas y por lo tanto depositarios de los mismos derechos que otorguen el poder tener a la vista como precedente en las cosas del Estado. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el Estado a todos los ciudadanos nos tiene que mantener en la igualdad de condiciones. Es decir, el Estado no puede reservarse o mantener información la cual ponga en una situación de desventaja al ciudadano. La información que poseen las autoridades, las entes estatales, no son de ellos, no es de su propiedad, sino corresponden a todos los ciudadanos, por el derecho que tenemos, en este caso, de el acceso a esa información pública. Y tenemos el acceso como un fin democrático y de fiscalización de poder acceder a esa información pública. Y esa información pública, el Estado está en la obligación de darla a conocer y ponerla a disposición de todos los ciudadanos. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a este tema, en relativo a la información, en relativo al acceso a la información pública. Detengámonos en lo siguiente, habla de buscar y recibir información. El derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar y recibir información. Protege el derecho que tiene toda persona de solicitar el acceso a la información pública bajo control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención, es decir, de acuerdo a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. Que dice, pudiendo con tal fin de que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o recibir una respuesta fundamentada. Es decir, el Estado tiene la obligación de brindar esa información y si en caso no nos quiere brindar, darnos una respuesta informada de por qué no nos puede brindar esa información. Más adelante vamos a ver en qué supuestos el Estado estaría en la obligación de no poder brindarnos esa información. Cuando por algún motivo, permitido por la Convención del Estado, pueda limitar su acceso.
Están hablando de que puede existir una limitación válida por parte del Estado de brindar esa información. Su entrega puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, contemplada como derecho al acceso a la información. Es decir, habla de varios supuestos. El Estado tiene la obligación de dar acceso a esa información, reservarla en los supuestos permitidos por ley, pero no puede restringir este derecho. Partamos de esa idea. Pasemos a la siguiente diapositiva, que esto nos va a permitir ver lo que contempla nuestro marco constitucional, es decir, la Constitución. El artículo 2 que todos conocemos, que establece los derechos fundamentales, habla de los siguientes aspectos en su inciso 5, que es el preámbulo de lo que es esta acción de garantía. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal. Con el costo que suponga el pedido, se efectúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad. De ahí también se habla, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez fiscal de la nación, ¿no? Y el otro aspecto, el inciso 6, habla a que los derechos informáticos computarizados o no públicos, dice, no públicos, no suministran informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Podemos relatar acá lo siguiente, algunos conceptos de los cuales vamos a hablar más adelante. Información, secreto y reserva. Y en dicho sentido, ¿cuáles serían las limitaciones que tenemos frente a la información que nos tiene que brindar el Estado? Vamos a hablar de información secreta, de información reservada y de información confidencial. Serían los tres supuestos en los cuales el Estado tiene la obligación de no suministrar esa información. ¿Y cuándo sería información secreta? Podríamos hablar de información secreta cuando nos lleva un poco al ámbito militar y el ámbito de inteligencia. Es decir, aquella información que atente o afecte la seguridad nacional no puede ser brindada por parte del Estado. Y aquella información de inteligencia, de las acciones que desarrolla el Estado, por seguridad nacional tampoco podría brindarlas. Como por ejemplo, no podríamos solicitar que el Estado nos brinde, que pueda afectar interna o externamente, información en relación al número de tropas, al número de armamento que pueda tener, al número de fusiles, es decir, porque esto atentaría la seguridad nacional. En dicho sentido, el Estado podría restringirse de brindar esta información. Cuando hablamos de información reservada, estamos hablando ya del ámbito interno, de aquella información la cual de repente podría poner en peligro. Podríamos hablar de lo que es la seguridad ciudadana, podríamos hablar también de lo que tiene que albergar un poco las acciones de seguridad y defensa que realiza el Estado. En dicho sentido, podríamos hablar que esa información la podría tener el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior. Y si afecta a esto, estrategia de seguridad ciudadana, no podría brindar esa información tampoco. Y el tercer límite sería la información con carácter confidencial. ¿Y a qué nos referimos con ella? Información bancaria, tributaria, comercial, bursátil, industrial, que tenga ese carácter de confidencial y que pueda de una u otra manera afectar secretos que pueda conservarse, estoy hablando en el ámbito industrial y comercial, a esa empresa, a esa industria para la actividad que desarrollan y que de repente la podrían poner en desventaja frente a las demás empresas dentro del mismo rubro, ¿no? Como por ejemplo, pongamos la receta con el cual vende el pollo, los pollos Kentucky Fried Chicken, no podría ponerlo en conocimiento porque afectaría en este caso su venta, su comercio, y ninguna persona agenciándose ese derecho a la información pública podría solicitar que le brinden esa información industrial con la cual ellos producen sus productos y bueno, que hacen que sea de uso de repente de las personas que existen en esos establecimientos, ¿no? Pero también tenemos que hablar de esto. Esta información que tiene carácter de secreta, de reservada, de confidencial, tiene un plazo. En este caso las entidades tienen el plazo de 5 años para mantener esa reserva. Pero ese plazo podría ser ampliado hasta un plazo máximo de 20 años. Sin embargo, sabemos de que hay una renuencia por parte de los estados de brindar esa información pasado ese plazo. Como por ejemplo, hablemos del caso de Estados Unidos. Ya han pasado, no sé, infinidad de años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Estados Unidos hasta ahora no brinda esa información
en relación a su participación durante la Segunda Guerra Mundial, a su totalidad. En el caso de Perú, por ejemplo, hace algunos años brindó la información relativa a su participación en la Guerra de las Malvinas. Lo brindó hace muchos años porque si se hubiera brindado pasados los 5 años en la cual todavía existía un conflicto entre Argentina e Inglaterra, podría de repente haber existido un riesgo de algún tipo de guerra o algún tipo de confrontación contra el Perú. En dicho sentido, pese a que en el ámbito internacional se habla de 20 años, algunos estados mantienen esa renuencia de no desclasificar esa información. La CIA, por ejemplo, mantiene mucha información, la cual aún no es en este caso revelada, no es puesta a conocimiento, pese a que ha pasado el plazo de restricción de 20 años que se habla en el ámbito internacional, ¿no? En dicho sentido, hay, como les digo, un plazo para reservar esa información, pero que no puede ser eterno. Pasemos a la siguiente. Y justamente en dicho sentido, podemos ver y resumirnos en algunos conceptos que son la información. ¿Que la información qué es? Es el lenguaje usado, es la comunicación o la adquisición de conocimientos que permita ampliar o precisar lo que se posee sobre una materia determinada y los conocimientos así comunicados y adquiridos. Es decir, toda esa comunicación y adquisición de conocimientos es información. Información la cual, en este caso, puede conservar o puede un ciudadano hacerla de conocimiento público o reservarla. El Estado, tenerla o hacerla de conocimiento público, pero el Estado, como les dije al inicio, tiene la obligación de hacer pública esa información. Esa información puede estar en medios de soporte. Medios de soporte que no necesariamente pueden ser medios de soporte físicos, sino también pueden ser medios de soporte no físicos. Como por ejemplo, hablemos del Internet. El Internet no es un medio de soporte físico, se transmite a través de fibras ópticas, pero sin embargo, toda esa información que se mantiene en el ciberespacio puede también ser objeto de restricción o regulación por parte de nosotros mismos. Eso vamos a hablar en la parte final. Y en dicho sentido quedémonos con esos conceptos. Pasemos a la siguiente. Y esta información tiene principios. Principios, pasemos a la siguiente por favor. Principios en relación al derecho a la información, que son los principios relativos a la publicidad, a la transparencia y a la participación. Estos principios, establecidos por Hernández Godínez, nos permiten en este caso, si hablamos del principio de publicidad, permite una fiscalización para el público en torno a la información que tienen los entes estatales. Es decir, los entes estatales tienen la obligación de poner a disposición de todos los medios posibles las razones consideradas en la toma de decisiones públicas y cualquiera otras que no se encuentren en las secciones legales, las que ya les había hablado. El principio general es la publicidad de toda esa información. El segundo, la transparencia. ¿A qué implica? Que permita la revisión, el análisis y detección de posibles anomalías por parte de los ciudadanos en torno al Estado. Como dice ahí, las instituciones públicas deben mantener un sistema de apertura, flujo de información actualizada y de fácil acceso a la población. Y el tercer principio, el principio de participación, que se materializa en la existencia de un amplio acceso a los documentos materiales. Es decir, la población tiene la obligación y el deber de formarse y ser parte de la vida política del Estado en cual viven, teniendo la participación cómo se ejerce, teniendo la información. Y en dicho sentido vamos a entrar al tema que nos atañe, después de esos conceptos previos, que es el proceso propio de habeas data. Como lo dije inicialmente, el habeas data establecido en el marco constitucional nos permite dos cosas: acceder a la información pública y nos da el derecho de poder reservar esa información, de poder restringir su proyección o modificarla en dicho sentido. A eso se le llama lo que es la autodeterminación informativa o la autorregulación informativa. Ahí podemos hablar de elementos comunes que podemos ver, que se tiene que observar para accionar esta acción de garantía constitucional. El primero, el pedido de información. El pedido de información que tenemos que efectuar hacia la entidad pública, estamos hablando de acceso a la información pública, tiene que ser de forma cierta, completa y clara. Es decir, el pedido tiene que ser claro, preciso y completo. La entidad pública no va a suponer lo que estamos pidiendo. No va a suponer de repente
lo que queremos. Tiene que ser clara y precisa ese pedido de información. Y esa información que vamos a solicitar tiene que, en este caso, no hacer que la entidad a la cual vamos a solicitar esa información genere esa información nueva. Como por ejemplo, les pongo un ejemplo que se dio dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Algunos oficiales de la Policía Nacional que estaban en periodo para ascender comenzaron a solicitar a la policía que les diera información en torno a todos los oficiales que cumplían con los requisitos para acceder a cargo superior, en este caso el tiempo de servicio, en este caso los méritos que habían tenido, los deméritos. Fue denegada esa petición por parte de la justicia, porque consideraba que esa información que se estaba solicitando no reunía las condiciones de ser una información cierta, completa y clara, sino hacía que esa entidad estatal tuviera que proporcionar esa información buscándola, fabricándola, y que muchas veces le iba a invertir tiempo y no era de fácil acceso. Es decir, también implicaba otros aspectos, los cuales eran revelar de repente información la cual podía ser empleada, bueno, en ese concurso público y afectar de repente algunos temas íntimos de esa persona, porque si se pide de méritos, esos deméritos se podrían hacer públicos por parte de los otros postulantes, ¿no? Justamente por ese tema. En dicho sentido, el pedido, como les dije, tiene que ser cierto, completo y claro. El otro punto es la excepción de motivación para la formulación del pedido. Es decir, si hacemos un pedido de acceso a la información pública, ese pedido no tiene que estar motivado, no tenemos que indicar los motivos por los cuales queremos esa información pública, sino únicamente tenemos que solicitar la información sin expresión de causa. Eso lo establece la Constitución, como hemos visto en un inicio. ¿Por qué? ¿Qué generaría si nosotros expresamos motivos o fundamentos de esa información? Generaría de que el ente estatal pueda acoger de repente, si esos fundamentos, esa expresión de motivos pueda ser errada para denegarse, como ha ocurrido en muchos casos dentro de la jurisprudencia que ha publicado el Tribunal Constitucional. El tercer punto, la entidad pública hacia que se dirige el pedido. Es decir, tienen que ser las entidades creadas por la Constitución. O sea, cualquier entidad pública creada por la Constitución a la cual podemos nosotros tener el derecho de solicitar esa información pública. El otro aspecto es el plazo de la entrega. Aquí sí tenemos que partir de lo siguiente. Vamos al Código Procesal Constitucional. Establece que se tiene que hacer ese reclamo mediante un documento de fecha cierta. Un documento de fecha cierta y que en el plazo de 10 días se haya ratificado dicho incumplimiento para tener habilitada la posición para poder iniciar el proceso de vía data. En dicho sentido, presentamos la solicitud a la entidad pública, pasa el plazo de 10 días, no nos da respuesta, podemos iniciar esta acción. Pero entendamos, documento de fecha cierta que no necesariamente tiene que ser una carta notarial. Esto yo lo estableció el Tribunal Constitucional. Tiene que ser un documento el cual conste el sello de recepción por parte de la entidad estatal, lo cual no nos obliga a que se entienda que tenga que ser una carta notarial. El otro punto es la obligación del pago por el costo que suponga el pedido, es decir, tiene que haber una equiparidad de condiciones. La entidad estatal a la cual vamos a solicitar el pedido no se tiene que ver perjudicada por proporcionarnos esa información. De repente es un documento demasiado extenso que requiere un número de hojas, nosotros tenemos que solventar el costo de ese pedido, el costo de las fotocopias, el costo del soporte magnético, si nos van a copiar en un CD o en un disco, tenemos que nosotros soportar ese costo. Pero, sin embargo, ya ha dejado establecido el Tribunal Constitucional de que no puede haber un abuso o un exceso por parte de la entidad estatal que nos va a brindar esa información. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que, por ejemplo, por una copia no nos va a imponer la entidad estatal de repente 100 soles, o 20 soles, o 30 soles, o lo que fuera. Podríamos hacer el reclamo para que ese costo se ajuste a los costos reales de la fotocopia y lo que va a llevar a que esa entidad pueda fotocopiar ese documento. De repente 50 céntimos o un sol. Por ejemplo, en el caso de Infocor, que es una entidad privada, la cual nos brinda información crediticia, nosotros también tenemos el acceso a esa información personal de cada uno de nosotros, sin costo alguno. Es decir, no tenemos que pagar de repente los 50 soles o 100 soles que cuesta el informe que da Infocor, sino tenemos que pagar el costo de la impresión.
que oscila entre 50 céntimos a un sol, si mal no recuerdo. Pero si este costo sería en este caso un costo demasiado alto, el Tribunal Constitucional ha establecido que eso vulnera el derecho al acceso a la información pública y se podría en este caso pedir que ese costo se regule al valor actual, ¿no? En dicho sentido, siguiendo con los elementos, el otro sería las excepciones al derecho al acceso, que ya le hemos hablado: información secreta, información reservada e información confidencial. Información que atente contra la seguridad nacional y en este caso la seguridad del Estado, interna o externamente. El otro aspecto, la integridad territorial, en este caso la seguridad que ahora se genera dentro de los mecanismos, las pautas que puede establecer el Estado para la seguridad pública. Y el otro aspecto confidencial, la reserva bancaria, tributaria, que no se puede brindar fácilmente. Más adelante vamos a ver un caso en dicho sentido. Pasemos a la siguiente, para ya situarnos un poco al ámbito jurisprudencial. Esos son los dos aspectos que ve el área data: el derecho al acceso a la información pública y el derecho a la autorregulación informativa. En dicho sentido, como les dije, el acceso a la información pública dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha denominado como el habeas data impropio. ¿Por qué habeas data impropio? Porque es aquel habeas data que nos permite conseguir solamente información. Pero tenemos que dividirnos acá en dos aspectos. Uno, el derecho propio que tenemos de acceder a la información y nuestro derecho de petición. El derecho de acceder a la información es que nos brinden esa información. Y el derecho de petición es de que esa entidad nos dé una respuesta motivada o razonada si nos da o no nos da esa información, nos deniega o nos da esa información. Pero el principio rector de todo esto, en relación a esto, es que el Estado no nos puede denegar de modo alguno el acceso o la obtención de esa información pública que ellos pueden tener, porque como les dije en un principio, la información no nos corresponde a ellos, la información les corresponde a todos los ciudadanos. Y otro aspecto en relación a esto, el Tribunal Constitucional le denomina a este derecho a la información pública, le denomina libertad preferida, justamente por la infinidad de causas que se dan y que es un derecho común y al que tenemos todos los ciudadanos, y el Tribunal Constitucional le da preferencia frente a otros derechos que puedan generarse. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que podemos hacer esa información pública de manera individual o de manera colectiva. De manera individual podemos hacerlo cualquiera de nosotros, pero de manera colectiva lo puede hacer cualquier persona agrupada o asociada. De repente todos los integrantes de una universidad, de una facultad, podrían hacerlo también el defensor del pueblo. El defensor del pueblo podría asumir esta defensa colectiva y solicitar esta información esa información pública a esa entidad estatal. Las excepciones que les he referido, la información confidencial, secreta, en este caso reservada, se encuentran comprendidas dentro de las excepciones contenidas en la Ley 27.806, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En su artículo 15 establece esas limitaciones que yo les he referido. El otro punto es el derecho a la autorregulación informativa o autodeterminación informativa. Podemos denominar de las dos maneras. Que es el derecho de solicitar información de carácter personal. Es decir, la información mía yo la puedo solicitar al medio o a la entidad o a la base de datos en la cual se encuentra esa información. Es mi derecho porque es mi información propia, es mía y yo puedo solicitar que me den esa información. Y ese derecho nos lleva a lo siguiente. A eso se llama, dentro de la doctrina que estableció el Tribunal Constitucional, se le llama habeas data propio. Porque el sujeto al cual atañe esa información tiene el derecho de conocerla, actualizarla, reservarla o excluirla. Conocerla, es decir, tener el alcance que esa base de datos tiene acerca de mí. Actualizarla, si esa información se encuentra desactualizada, yo puedo pedir que se actualice. Es mi derecho porque es mi información. Reservarla, si esa información yo considero que afecta mi derecho al honor o mi derecho familiar, tengo el derecho a reservarla. Excluirla, hacer que se quite esa información, se retire esa base de datos. Vamos a situarnos en dos puntos de esto, en relación a un ejemplo, en relación a lo que sería actualizar esa información.
Yo les comento, por ejemplo, en la base de datos del Consejo Nacional de Magistratura están los datos de todos los magistrados. Si hay un dato el cual no corresponda de repente a la fecha a la cual yo inicié funciones o al órgano jurisdiccional en el cual yo estoy, yo tendría la obligación de pedir que esa información que se encuentra en la base de datos del Consejo Nacional de la Magistratura tenga que ser, en este caso, actualizada. Es mi derecho porque es mi información. Si hablamos de reservarla, pongamos en el supuesto de que hay un paciente que sufre de VIH y el hospital, ahora por ejemplo, pongamos que ese paciente que sufre de VIH es un personaje público. Es un personaje público y la prensa quiere acceder a esa historia médica en la cual señala que este paciente sufre de VIH. En principio, si el paciente, la persona, el personaje público toma conocimiento de esto, es su derecho de exigir a ese hospital que no brinde esa información, porque forma parte de su derecho a la intimidad, a su fuero privado. Y ese derecho nos lleva a reservar esa información. Otro supuesto, a excluirla. Por ejemplo, anteriormente el Infocor, justamente la que tiene toda la información crediticia de las entidades bancarias, de las personas que están comprometidas entre las entidades bancarias y financieras, nosotros, en este caso, podríamos pedir que el Infocor reserve la información que corresponde a nuestro domicilio o a nuestro DNI actual. Actualmente, una persona llegó al Tribunal Constitucional y exigió que esa información fuera excluida. Y actualmente, Infocor, al brindar la información, ya no brinda direcciones ni domicilios, ni tampoco el número de documento de identidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene en este caso el derecho de que su información privada pueda ser excluida. Con toda la criminalidad que está actualmente, imagínense que aparezca la dirección domiciliaria de la persona. Le podría generar problemas. En dicho sentido, la autorregulación informativa va a esos 4 aspectos: a conocer la información, actualizarla, a reservarla o excluirla. Ahora vamos a ir a hacer un análisis jurisprudencial en torno a algunas decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional en relación a lo que es el área data. Pasemos a la siguiente, por favor. Hay infinidad de decisiones, pero hemos considerado algunas, las cuales va a ayudar un poco a explicar el tema que estamos hablando. En dicho sentido, si hablamos de lo que es acceso a la información pública, en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, el expediente 5517-2011, se habló en relación a las excepciones al derecho a la información, haciendo referencia al artículo 5, inciso 2 de la Constitución, en el sentido de que toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibir de cualquier entidad pública en el plazo legal con el costo que suponga el periodo. Es decir, la entidad pública tiene la obligación de entregarla en el plazo y sin que se perjudique esa entidad por la información que nos va a brindar. Otro aspecto en relación a esto, de esa sentencia que les he referido, la sentencia 5517-2011, pasemos a la siguiente, por favor, es que habla también de que se efectúan aquellas informaciones que afecten a la intimidad personal y a las que expresamente se excluyan por ley, lo que les dije, información reservada, confidencial, que tienen que ser excluidas, y no pueden ser brindadas por las entidades estatales. Y así también por razón de seguridad nacional. Ese siempre va a ser el aspecto en el cual muchas instituciones castrenses van a acogerse para no brindarnos la información que podamos requerir de esa entidad. El otro aspecto es de que se establece que para esa solicitud tiene que ser simple, ¿no? Y la entidad se tiene que ratificar en el incumplimiento de brindarnos esa información, para efectos de poder accionar la acción de alias data. Pasemos a la siguiente, por favor. Esta sentencia también es interesante por una cuestión importante, de que habló, en este caso, que la documentación elaborada a partir de la información de inteligencia, en este caso tiene que ser establecida o catalogada por parte del juez constitucional para establecer si tiene la connotación de información que pueda atañar o, en este caso, albergar o impedir que el Estado revele secretos de seguridad nacional. En dicho sentido, el juez constitucional puede evaluar si esa información tiene el carácter de razón de seguridad nacional para brindarla o no.
Y les comento un poco este caso. Este caso parte de un miembro de la Policía Nacional, el cual fue separado porque se le atribuyó en este caso que había participado en tráfico ilícito de drogas. Fue expulsado, pero sin embargo a esta persona en ninguna oportunidad se le puso de conocimiento el informe de inteligencia por el cual se le separa a esta persona de esa entidad de la Policía Nacional. Y en dicho sentido, esa persona a través del alias data pretende tener conocimiento del informe mediante el cual esta persona se le retira de la Policía Nacional. Pero sin embargo, la Policía Nacional, sustentándose que es una información que tiene carácter de reservada porque aguarda aspecto de seguridad nacional, no le brindó esa información. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente en dicha sentencia, que el informe estableció en este caso de que no necesariamente, si bien ese informe puede tener la connotación de ser un informe que tenga carácter reservado, mediante ese informe se le dio de baja y fue remitido hacia la Oficina de Bienestar de la Policía Nacional y de personal para efectos de dársele de baja a esa persona. Al hacerse de conocimiento público de esas dos dependencias, ese informe ya perdía ese carácter de reservado. En dicho sentido, ustedes pueden ver de que la Policía Nacional muchas veces, y también en el ámbito militar, utilizan ese término de reservado para no poder brindar esa información. Vayamos a un ejemplo muy último, reciente, en una nota periodística, en el cual el Congreso también quiere separar a un ministro porque un medio periodístico reveló información en torno al abuso que se estaba haciendo de los viáticos en la zona de Brae por parte de oficiales en este caso, de la Policía Nacional y por parte también de militares. En este caso, ustedes pueden ver de que si esa información, los viáticos que rinden, en este caso, que rendimos cualquier funcionario público, sea policía, también magistrados, pueden ser de conocimiento público. Y de modo alguno atentaría a la seguridad nacional. Podríamos pedir esa información. Si pedimos de repente la información de los viáticos que se otorgan a determinado funcionario público, está esa entidad en la obligación de otorgar esa información de los viáticos. De repente no necesariamente brindándonos a qué persona corresponden esos viáticos, pero sí en indicarnos los viáticos que pueden percibir esa persona. De repente podría reservarlo un tiempo, pero luego hacerlo de conocimiento público. En dicho sentido, este caso periodístico, esa nota periodística también, hace un abuso en torno al tema de información reservada. Ustedes pueden ver, y al final, esa acción que han interpuesto contra esos periodistas, ya sabemos el resultado que va a tener. Porque esa información, al no tener, el juez va a evaluar si esa información no tiene la connotación de reservada, va a proceder a desestimar esa información. Y para eso tenemos que recurrir a la ley de acceso a la información pública, la que le dice referencia en el inicio, la cual establece los parámetros para que esa información pueda ser reservada o excluida de ser de acceso a la colectividad mediante la ley de acceso a la información pública. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, que también habla del tema de acceso a la información pública, que es la sentencia expedida en el expediente 1797-2002, que ¿qué nos señala en precisión? Nos dice que cuando se trate de un derecho individual en el sentido que garantiza que nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información, nadie sea arbitrariamente impedido de acceder a la información, que se guarde, mantenga o elabore en las diversas instancias o organismos que pertenezcan al Estado, sin más limitaciones que aquellas que se han previsto como constitucionalmente legítimas, la que les hice referencia. En dicho sentido, el derecho a la información tiene una dimensión colectiva, ya que garantiza el derecho de todas las personas de recibir información necesaria y oportuna. Partamos de lo siguiente. Dice, nadie puede arbitrariamente ser impedido de recibir esa información pública. Ninguna entidad estatal puede impedirnos acceder a información pública, con las limitaciones que ya les dije. Esas serían las únicas limitaciones, no otras que puedan existir. Pasemos a la siguiente, por favor, que acá vamos a ver en relación a la vía previa en el proceso de vía data. ¿Y cuál es la vía previa en el proceso de vía data? Que establece esa sentencia 6687-2013 de la Corte Superior de Justicia de Junín, que establece que el acceso a información pública requiere, en este caso, la petición que se haga a esa entidad estatal por parte de
se hace el requerimiento a la persona que custodia esa información, y el cual tiene que exigirnos para ese agotamiento de esa vía previa que le remitamos la carta, y que se mantenga la renuencia dentro del plazo de 10 días para brindarnos esa información, para que de esa manera estemos habilitados para poder interponer la acción de áreas data que estamos haciendo referencia. El requerimiento, como les dije, tiene que ser a través de documento de fecha cierta y tiene que existir la negativa de otorgar esa información. Documento de fecha cierta que no necesariamente tiene que ser una carta notarial. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva nos va a permitir tomar conocimiento de la sentencia expedida en el expediente 4012-2009. Acá hay algo interesante en esa sentencia, que habla que los funcionarios públicos se encuentran en la obligación de redireccionar una solicitud de acceso a la información pública a los canales correspondientes. ¿Qué se genera de repente? Solicitamos la información pública de repente a una persona a la cual no le compete. Sin embargo, por eso la entidad estatal no nos va a poder denegar acceder a esa información pública. Si le hemos dirigido de manera errónea o incorrecta, tiene que redireccionar esa información dentro de su aparato estatal, de su aparato organizacional, hacia la persona correcta que es la encargada de brindarnos esa información. No nos pueden denegar la información por el hecho que le hayamos dirigido a la persona incorrecta. Eso ya estableció el Tribunal Constitucional, y si desconocemos de repente quién es la persona encargada de brindar la información dentro de esa organización estatal, la entidad estatal está obligada a dirigir la carta o el documento que hemos remitido hacia la persona competente para que nos otorgue y nos brinde esa información. Pasemos a la siguiente diapositiva, la cual nos va a permitir ver lo que es el principio de publicidad. La sentencia emitida en el expediente 2814-2008, vamos a dar lectura porque me parece interesante, que habla acerca del principio de publicidad, que dice que es propio de la cultura de la transparencia, cuyo extremo opuesto es la cultura del secreto. Costumbre muy arraigada en la realidad de la administración pública en nuestro país. Esta llamada cultura del secreto supone erróneamente que la documentación sobre el funcionario de las instituciones públicas le pertenece al servidor público y que se debe evitar que tal información pueda ser revelada y expuesta a la opinión pública. Es decir, está hablando acá de que esa información, erróneamente dentro del secreto, de la cultura del secreto que existe dentro de la administración pública, no hace que esa información sea propia de la entidad, sino que la entidad tiene la obligación, si bien es cierto conservar esa información, tiene la obligación de entregarla y hacerla de conocimiento público. Otro aspecto que dice es de que no obstante es arraigada en numerosos empleados públicos esta costumbre, ¿no? Y debe haber un cambio de paradigma, lo que resulta imposible tan solo con la emisión de normas tan importantes como la Ley de Acceso a la Transparencia y la Información Pública. Y también que se requiere que se materialice y que el acceso a la información pública se concretice, es decir, hace una exhortación hacia las entidades estatales para que no pongan trabas y barreras a través de esa cultura del secreto de la información pública, la pongan a disposición de cada uno de las personas involucradas que soliciten esa información sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de, en este caso, motivación de ese requerimiento de información pública. Pasemos a la siguiente, que es otro caso también importante, que es la solicitud que podemos hacer a un banco en relación a información pública. Esta es la sentencia 1113 del año 2013, en la cual que establece, ¿no? Les comento un poco el caso, ustedes pueden dar lectura ahí. Este caso es en el cual una persona, una cónyuge, toma conocimiento que su esposo había obtenido un crédito bancario y pide a ese banco que le había dado ese crédito que le proporcione toda la información en torno a la solicitud, quién fue el aval y los documentos que él presentó para obtener ese crédito. ¿Por qué? Porque esa persona, al solicitar el crédito, se había presentado como una persona de estado civil soltero. Para eso pidió la información. Esto justamente en relación a lo que es el secreto bancario fue denegado en Trujillo en primera y segunda instancia. Fue denegada dicha petición. Y el Tribunal Constitucional también finalmente denegó esta petición, también un poco basado en el secreto bancario, pero dejó algunos aspectos importantes, en el sentido que no tiene información que posea, o sea, una entidad bancaria,
o una entidad privada se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realiza, es posible que tenga alguna información de naturaleza pública que por ende pueda ser exigida y conocida por el público en general. Es decir, una entidad privada también podría brindarnos información siempre y cuando esa información pueda ser de conocimiento público. Es decir, de repente información en torno al número de sucursales, de repente en torno a los planes que dan, a la tasa de crédito y toda esa información que tenga que brindar esa entidad bancaria. Pero sin embargo, información que pueda comprender o pueda referirse a las personas que tienen cuentas en ese banco, el secreto bancario cubre eso. Tan solo podría ser brindada por mandato judicial únicamente y por investigación que pueda realizar el Congreso, que también podría solicitar esa información. Pero acá un poco lo que sería cuestionable esa sentencia, de que yo, dentro de mi parecer, dentro de mi opinión, de que el Tribunal Constitucional debió pronunciarse un poco en relación a ese pedido de esa cónyuge. Porque como sabemos, si dos personas son casadas, la sociedad de gananciales la ejerce cualquiera de los dos. Y al ser casados, la esposa tiene el derecho a solicitar la información de su esposo. Pero sin embargo, ese tema no se dilucidó en esa sentencia. Hubiera sido interesante, pero no hay un pronunciamiento de ese tipo por parte del Tribunal Constitucional. Ahora pasemos a la siguiente, también que tiene que ver en torno a las personas jurídicas privadas. ¿Cuál sería una persona jurídica privada? Por ejemplo, esta sentencia, expedida en el expediente 390-2007, ha señalado lo siguiente: que las personas jurídicas privadas que efectúen servicios públicos o efectúen funciones administrativas están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y sobre las funciones administrativas que ejercen, lo que supone que la información accesible siempre habrá de referirse a alguno de esos tres aspectos. Y el tribunal señala 3 puntos en relación a estas personas jurídicas privadas que relacionan funciones públicas en relación a la información que deben brindar. Primero, pueden brindar la información en relación a las características, las características del servicio que esa entidad brinda, sus tarifas, y el tercer aspecto es sobre las funciones administrativas que ejercen estas entidades. ¿Cuál sería una entidad, una persona jurídica privada? Podríamos citar el Banco de la Nación, por ejemplo. En dicho sentido, pertenece al aparato estatal y realiza funciones públicas en el Banco de la Nación. Y justamente este expediente fue en torno al Banco de la Nación, en dicho sentido. Y resumamos eso en lo siguiente: la información que podrían brindar estas entidades son características del servicio público, sus tarifas y asimismo las funciones administrativas que desempeña esa entidad. Pasemos a la siguiente, por favor, y ahora vamos a hablar de sentencias relativas a lo que es la autodeterminación informativa del Tribunal Constitucional. Que como les dije, la autodeterminación informativa no implica acceso a información pública, sino implica que nosotros como titulares de esa información que tiene esa base de datos, que tiene esa entidad privada o pública, podamos acceder a esa información que es de nosotros. En dicho sentido, en el expediente 1797-2002 se obtuvo lo siguiente en relación a la autodeterminación informativa, que tiene por objeto proteger la intimidad personal o familiar, la imagen y la identidad frente al peligro que representa el uso y la eventual manipulación de datos a través de los ordenadores electrónicos. Es decir, ya se contempló por parte del Tribunal Constitucional que también se puede proteger esa información que se encuentra en los ordenadores electrónicos. Pero acá situémonos un poco lo que estableció César Lande en dicho sentido, en torno a lo que es la autodeterminación informativa, que fueron 4 puntos los que les he referido. Acceder a la información pública, actualizar la información, corrigiendo datos caducos, obsoletos, que no puedan servir ya para la situación actual de esa persona, rectificar la información con el propósito de corregir los datos inexactos, erróneos o inapropiados, y el 4º punto, excluir la información con la finalidad de borrarla o impedir la difusión de datos sensibles que afecten el derecho de identidad. Algunos que somos del Poder Judicial, si accedemos a la base de datos que se conserva de cada uno de nosotros dentro de la página web del Poder Judicial, podemos ver de repente que se conservan datos de años atrás, que de repente no se condice a la situación actual laboral que tenemos, a la situación académica o a los aspectos que podrían comprendernos a cada uno de nosotros.
Dentro de esta autodeterminación informativa podríamos hacer que se varíen esos datos. De repente, si la foto que se encuentra es cuando ingresamos y actualmente nuestra apariencia física no es así, podríamos también pedir que esa foto sea cambiada a través de este derecho que tenemos a la autodeterminación informativa. Otra sentencia que habla, pasemos al siguiente por favor, es la 4739-2007, que habla también de la autodeterminación informativa. ¿Qué señala en este caso? En el fundamento 2 y 4. Señala que las facultades que tiene toda persona para ejercer el control sobre la información personal que le concierne, contenida en registro, ya sea público, privado o informático, a fin de enfrentar las posibles extralimitaciones de los mismos, se encuentra estrictamente ligado al control sobre la información como una autodeterminación de la vida íntima de la esfera personal. Como les dije, esta autodeterminación informativa va ligada al derecho a la intimidad personal que tenemos todos nosotros. Y esta autodeterminación informativa, que nos corresponde desde nuestro fuero interno y es personalísima, permite en este caso que la persona, en la totalidad de sus ámbitos, como dice esta sentencia, no puede identificarse con el derecho a la intimidad personal o familiar que se encuentra de repente comprendida en esa base de datos. Ya que por un lado, esta protege el derecho a la vida privada, el derecho a la autodeterminación informativa, para buscar garantizar la facultad de todo individuo de poder preservarla, ejerciendo o controlando el registro, uso o revelación de datos que lo conciernen en dicho sentido. En dicho sentido, también esta sentencia habla de la exclusión de datos que consideren sensibles y que no deban ser objetos de difusión ni de registro, así como la que otorga la facultad para oponerse a la transmisión y difusión de los mismos. Centrémonos en este último punto, información que se considera sensible. ¿A qué nos podríamos referir información sensible? Dentro de los que se encuentran comprendidos las personas que cuentan con información sensible están los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, si bien es cierto, pueden revelarse en información pública. Por ejemplo, partamos un poco de las declaraciones juradas que se hacen en la Contraloría Pública. Estas se publicitan en el Diario Oficial Peruano en 2 páginas. Una, la cual contiene todos los datos del funcionario público, es decir, todos los bienes, acreencias, propiedades, de repente el nombre de su cónyuge, los datos de su cónyuge, los ingresos de cada uno, todo el patrimonio y los ingresos que pueda tener, y la otra hoja es un resumen de todos esos montos. En el caso de la primera hoja, que se hace en la declaración jurada que rinden los funcionarios públicos, esa primera hoja la conserva, dentro de esa información personal, la conserva la Contraloría General de la República. Y esa información no es pública, no se da de conocimiento público, no se publicita, no se hace conocer esa información, porque forma un poco dentro de esa información sensible que tienen los funcionarios públicos. ¿Qué agregaría de repente? Que se pueda conocer los montos exactos de las cantidades que tienen los bancos, las propiedades que puedo tener, y podría generarse de repente afectación hasta la integridad física de ese funcionario público. Pero sin embargo, los montos totales sí son publicitados y especificados en la publicación que se hace en el Diario Oficial Peruano. Los funcionarios públicos tienen la obligación de presentar la declaración jurada al asumir el cargo y al cesar el cargo. Y en el caso de que este funcionario público adquiera alguna propiedad o algún bien de consideración significativa que pueda variar su patrimonio. De repente, este funcionario público, pongamos, ¿no?, se saca la lotería, se gana de repente un monto determinado de dinero, tendría que declarar. Para esa transparencia que tiene que tener el funcionario público. Pero esa información personal, en cuanto a cantidades, montos, donde se encuentran ubicadas las propiedades, forma parte de esa información sensible. Pasemos a la siguiente, que también tiene que ver con la autodeterminación informativa. Expedida en la sentencia 1979-2002. ¿Acá qué habla, no? Acá habla de la capacidad de exigir jurisdiccionalmente la posibilidad de acceder a los registros de información, computarizados o no, cualquiera sea su naturaleza, en los que se encuentran almacenados datos de una persona. Partamos del mismo supuesto que les he venido repitiendo. Todos tenemos derecho a regular nuestra información. Eso es lo que establece esta sentencia.
y habla que la autodeterminación de información permite exigir judicialmente, si no nos quieren permitir ese derecho que tenemos de modificar, regular, añadir o adicionar esa información, de poder exigir a través de un juez que no nos restrinjan ese derecho que nos corresponde a cada uno como titulares de esa información que son almacenados por terceros. En dicho sentido, pongámonos en un ejemplo sencillo. Cada uno de nosotros pongámonos, entremos ahora a internet, entremos a un buscador popular como es el Google y digitemos nuestro nombre. Imaginemos que automáticamente aparece un video, de repente que estamos en una situación íntima con nuestra pareja. ¿Qué podríamos hacer en ese caso? Ahí podemos ver de que toda la información, de repente toda la información que aparece y digitamos nuestro nombre, de repente nosotros podemos no querer que aparezca ahí. Y si aparece ese video íntimo, ¿qué podríamos hacer? Les comento un caso. Eso nos ha dado del Perú. En Brasil se generó un caso similar al que estoy narrando. En Brasil, una funcionaria pública terminó su relación sentimental con una persona y su pareja, de despecho, publicó un video íntimo de ambos. Y lo publicó en ese buscador que les he hecho referencia, en el Google. Lo publicó. Y tan solo con digitar el nombre de esa funcionaria pública, automáticamente aparecía ese video. En dicho sentido, dicha funcionaria pública demandó a este buscador y demandó a su expareja. Este caso llegó hasta la Corte Suprema, hasta el Tribunal Supremo brasilero. Como saben, en Brasil no existe Tribunal Constitucional, es el Tribunal Supremo brasilero, el cual falló estableciendo una indemnización para esa persona, en este caso para la funcionaria pública sobre la cual se exhibió su video por un tiempo determinado, y para el ordenador, para el buscador, en este caso, para Google, estableció esa sanción. Pero ¿qué alegó en ese procedimiento Google? Alegó de que ellos no podían tomar, en este caso, restricciones a todas las publicaciones, a todas las citas que son ingresadas, a las cuales accede ese buscador. Pero sin embargo, el Tribunal Supremo brasilero dijo y estableció de que ese buscador, al ser titular y al poder acceder a todas las páginas de internet, las cuales contienen información, tiene la obligación de restringir esa información que pueda de repente afectar la vida privada y personal de cualquier persona. Tiene que, en este caso, tomar las medidas, tomar en este caso las previsiones para que información personal o privada no pueda aparecer dentro de las búsquedas. Más aún digitándose el nombre de esa persona o funcionaria pública. Desde ahí ustedes pueden ver que hay páginas a las cuales no se pueden acceder, porque les puso una sanción, en este caso exorbitante, a ambos como monto indemnizatorio para reparar ese daño que se le causó a esa persona por todo el tiempo que ese video fue exhibido a través de ese buscador. Pero ustedes dirán, ¿por qué se otorgó una indemnización en Brasil frente a una acción de garantía constitucional? Porque Brasil contiene lo que se llama el habeas data indemnizatorio, es decir, permite, si es que ya se produjo el daño, ya se produjo la afectación a ese derecho, de que pueda ser resarcido después, porque ya, ¿de qué manera se puede reparar el daño? Si ya se exhibió ese video, ya se hizo público, ya lo bajaron, ya lo copiaron infinidad de personas. Ahí se estableció eso. En cambio, a nivel nacional, en los procesos constitucionales, no se establece la indemnización. Es decir, si el Tribunal Constitucional considera que hay algún aspecto que pueda causar algún tipo de daño, deja abierta la posibilidad de que a través de la vía ordinaria se pueda pedir un resarcimiento o una indemnización. Les pongo un ejemplo que se dio dentro de la jurisprudencia a nivel nacional, de que hubo un caso de una persona a la cual una de estas tiendas comerciales, bueno, se publicó ese caso, se publicó esa sentencia, fue en las tiendas por departamento Ripley, le exigía el cobro a través de cartas, las cuales lo amenazaban que iban a iniciar acciones judiciales, embargos y medidas cautelares sobre esa persona si no pagaba. Frente a esto, esta persona denunció ante Indecopi esta afectación a su derecho como consumidor
y a sus derechos personalísimos en este caso, y este llegó al Tribunal Constitucional posteriormente que Indecopi determinó de que era una práctica abusiva por parte de esa tienda de departamentos de estudio jurídico de hacer ese tipo de requerimientos, los cuales no tienen ninguna facultad, sino únicamente lo tiene el Poder Judicial. Dejó abierta la posibilidad, en este caso, dejó abierta la posibilidad cuando llegó al Tribunal Constitucional de que esta persona, frente a esa afectación, a ese derecho personalísimo, pudiera pedir una indemnización por ese daño. Y obtuvo esa indemnización por ese daño, para resarcir. Pero sin embargo, los procesos constitucionales a nivel nacional no permiten, frente a lo que son procesos de jurisdicción de la libertad como establecía Capelletti, amparo, habeas data, cumplimiento o habeas corpus, no permiten ningún tipo de resarcimiento económico. Nos deja abierta esa posibilidad para poderlo hacer a través de la vía ordinaria, a través de un proceso de indemnización en la vía civil. Y para finalizar esto, dentro de todo lo que hemos hablado, dentro de todos los conceptos que hemos tratado acerca de lo que es el habeas data, el acceso a la información pública y la autodeterminación informativa, podríamos hablar, por ejemplo, de que en este aspecto último que les dije, hay un vacío por parte del Tribunal Constitucional. Aún no se ha legislado, aún no se ha referido, no se ha emitido jurisprudencia, básicamente en torno de repente a información difamatoria que podría existir en Facebook, en las redes sociales, en Twitter, en relación a cada uno de nosotros, ¿no? Actualmente se dio en la época electoral que se agregaba a los candidatos a través de tuiteros, a través de personas que accedían al Facebook, porque lo que estas redes sociales permiten de repente que se pueda ocultar la información a través de seudónimos, que no pueda aparecer el nombre. Otro caso también que hubo, no sé si ustedes han escuchado en la prensa que anteriormente se dieron quejas o denuncias de parejas las cuales se quejaban de que sus videos íntimos aparecían en una página pornográfica nacional que era el Cholotú. Hubo eso, pero sin embargo nunca pudieron ser procesados o demandados estas personas las cuales administraban esa página porque no se sabía a quién correspondía. Hay un vacío normativo en dicho sentido, el cual no nos permite una protección como en el caso de Brasil que les referí, en el caso de Brasil, el cual permita un resarcimiento eficaz frente a nuestro derecho a la autodeterminación informativa, que pueda ser de repente retirado este video que pertenece a nuestro foro interno, a nuestra intimidad, o pueda ser retirada esa publicación agraviante o podamos accionar contra esa persona. En dicho sentido, esperemos cómo se vaya dando la información mediante la jurisprudencia que puede emitir el Tribunal Constitucional para dar tutela y protección a este derecho, que como lo dije, forma parte del derecho a la intimidad y la libertad de información o la libertad de opinión o la libertad de acceso a la información pública que tienen todas estas personas no podían afectar o atentar nuestro derecho a la intimidad. Que tan solo aparezca en las publicaciones que hacemos la información que nosotros queremos que aparezca, pero no la información que nosotros no autorizamos o la información que nosotros no la brindamos de manera voluntaria. Yo les comento para finalizar. Hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual también habló sobre el derecho a la información, que fue el caso referido al expresidente argentino Carlos Saúl Menem, en la cual se denunció, por parte de una revista, se denunció toda una suerte de esta diputada dentro del aparato estatal. Pero la publicación que hizo la prensa tuvo un carácter de sensacionalista en ese momento, de farándula, que publicó que Menem tenía un hijo extramatrimonial con esa diputada. Y para eso utilizaron fotos públicas en las cuales aparecía Menem y en la parte inferior aparecía la diputada y el menor. Aparecían en todas las imágenes públicas que fueron, en este caso, difundidas en ese semanario. Menem demandó a este medio periodístico y la Corte Suprema, en este caso Argentina, le estableció una indemnización millonaria que superaba $1 millón. Este medio periodístico llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y obtuvo que esa sentencia fuera, en este caso, fuera declarada nula y que se diera otro pronunciamiento. Porque, si bien es cierto, el funcionario público, pese a ser funcionario público, por el hecho de ejercer ese cargo, puede ser fotografiado en cualquier actividad pública que realice. Puede ser fotografiado
más aún por esa condición que tiene. Sin embargo, dentro del fuero privado serían las fotos que conciernen a su entorno privado, dentro de su casa, dentro de su familia, que él no quiere que se publicite. Y en dicho sentido, la información que se publicitó de Carlos Saúl Menem, del hijo de ser matrimonial, no era información privada, porque él la hizo pública al exhibirse con el menor, en este caso en actos oficiales, y en todo ese tipo de situaciones en las cuales aparecía ese menor. Y asimismo, había un acto de lavado de activos, porque al parecer, como les comenté, existían bastantes familiares de esta diputada argentina con la cual supuestamente Carlos Saúl Menem tuvo el menor, estaban en cargos dentro del aparato estatal. Y lo otro, Carlos Saúl Menem había contratado un seguro por 5 millones de dólares para favorecer a ese menor. Y la diputada argentina denunció el robo de joyas por más de $1 millón. Todos esos hechos hacían presumir un presunto acto de lavado de activos y de que estaba existiendo por parte del aparato estatal un supuesto de, en este caso, de favorecimiento o de aprovechamiento de los recursos públicos. Y la Corte Interamericana falló de que no había afectación a la vida privada, al fuero, a la intimidad de Carlos Saúl Menem, y que el derecho a la libertad de información desarrolló claramente ese derecho, estableció que estaban en la facultad de publicitar esas fotos. Como ustedes pueden ver, todo lo que nosotros queremos que se publique, queremos que aparezca, no forma parte del derecho de intimidad. Lo que no queremos, no autorizamos, eso sí puede ser objeto de protección. Puede ser objeto de protección, objeto de tutela, a través de la acción de habeas data. Les agradezco su atención y bueno, quedo llano a las preguntas que me pudieran hacer y les agradezco nuevamente el tiempo y la invitación a la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales. Muchas gracias. ¿Me tuviera que hacer una pregunta? Doctor, buenas noches a todos los colegas. Quería preguntarle sobre el caso del habeas data y justamente por el lado del expresidente de la República Argentina, el señor Carlos Saúl Menem. Y también se habló sobre el informe sobre la guerra de las Malvinas. Pero hay un informe acerca de la guerra entre Perú y Ecuador, que a veces ha salido en algunos diarios, pero muy pocos han tenido acceso a la información completa sobre la guerra entre Perú y Ecuador del año 1995. Creo que en esa oportunidad se pidió un informe al gobierno argentino por una supuesta venta de armas del gobierno argentino hacia el gobierno ecuatoriano para poder tener sus armas y poder ellos con eso combatir con el Perú. Y llegaron a una supuesta conclusión de que el gobierno de Carlos Saúl Menem, el ministro de Defensa y otras personalidades del gobierno, sí le habían vendido armas al Ecuador para que puedan pelear contra el Perú. Y en esa fecha se decía que el Perú era una nación aliada de la Argentina y el presidente, el señor Fujimori, que estaba en esa época, era un presidente que estaba llegado al gobierno argentino y tenía una buena amistad con el presidente de la Argentina. Y la Argentina le había prometido inclusive al gobierno peruano enviar armas en caso de faltar armas para pelear contra el Ecuador. Pero esa información, ¿a qué rango puede pertenecer? ¿A una información de carácter reservada, pública? ¿A qué tipo de información se puede presentar eso? ¿O cómo se puede tipificar ese tipo de información, dado que hay las informaciones de carácter reservada y que son de secreto de Estado, doctor? Bueno, interesante comentario me da para ampliar algunas cosas. En relación a lo que tú comentas, esta información en relación a la guerra de las Malvinas y la participación que tuvo el Perú, de lo que tú estás refiriendo, el Estado lo vino prorrogando. Como les dije, hay un plazo para que pueda hacerse de conocimiento de esa información pública, que es hasta 5 años, pero que puede ser ampliado hasta un plazo máximo de 20 años.
Sin embargo, algunos aspectos de eso se ha dado a conocer cierta parte de la información, no se ha revelado en su totalidad, justo por la reserva, porque esta información podría generar algún tipo de conflicto. Si era conocida en el momento que se generó la Guerra de las Malvinas, podría generar de repente algún tipo de represalia por parte de Inglaterra, podría generar eso. Y se quería evitar, bueno, lo que se alegó es que se quería evitar algún tipo de confrontación y la situación no se daba para que se pudiera revelar esa información. En el caso de lo que tú refieres también, hiciste referencia a la guerra con el Ecuador, aún se sigue manteniendo algún tipo de información con carácter reservada en la guerra con el Ecuador. Justamente se alega por el Tratado de Paz y para querer evitar algún tipo de conflictos o rencillas, pero posiblemente con el paso de los años pueda ser de conocimiento público. Esta información, ¿por qué se mantiene así? Más que todo, porque se generó de una guerra exterior. Y lo que se quiere evitar es de que se pudiera generar a futuro algún tipo de conflicto, algún tipo de controversia contra esos países, los cuales han estado involucrados. Pero como les digo, muchas veces el Estado abusa, se excede de dar carácter de información reservada. En esos dos casos sí podría haber connotación, podría haber en este caso algún tipo de reserva que pueda mantener el Estado, porque la situación ha aumentado, pero hay otros casos que no. En la guerra con el Ecuador hay aspectos los cuales aún se desconocen, se conoce cierta parte de la información, pero hay otra que no. Esperemos que el Estado, con el paso del tiempo, pueda dar a conocer esa información. Máxima aún, si puede, en el caso de la venta de armas que hizo el Perú, como manifestaste, durante el gobierno de Fujimori que se dio eso, podrían haber funcionarios públicos comprendidos en eso. Y se podrían tomar algún tipo de acciones de repente. Y como les digo, el Estado no puede ser, en este caso, el supremo, podríamos decir, el supremo conservador o el que mantiene toda la información que ellos crean pertinente. La información del Estado nos corresponde a todos como ciudadanos y todos como ciudadanos para formarnos una mejor conciencia de nuestro país, de cómo desarrolla la función pública y de repente poder analizar, de repente poder hacer una labor de fiscalización al Estado. Tenemos el derecho de conocer esa información pública. Eso es lo que te podría dar alcance en relación a tus comentarios, ¿no? ¿Alguien más que tenga otra pregunta? ¿No? Bueno, no hubiera más preguntas, me queda agradecer la participación del doctor Carlos Valdivia Rodríguez, haciendo una entrega de un certificado en agradecimiento a su apoyo y valiosa disertación a la Escuela de Auxiliares. Doctor, muy agradecido por su participación. Muchas gracias. Muy agradecemos la participación a todos, la asistencia a todos ustedes. Muchas gracias. Simple. Queremos acceder a un libro, accedemos a Wikipedia. Wikipedia trae actualmente 2052 volúmenes de textos. Pueden ver toda esa información que almacena, pero esa información también trae riesgos porque puede divulgar información personal o íntima. Esos son los riesgos un poco del Internet, la divulgación de información personal o íntima. Y justamente, dentro de lo que vamos a ver, la temática, un poco el avance histórico y la jurisprudencia, vamos a ver que se han creado mecanismos y jurisprudencia la cual se va a ir generando, se va a ir masificando para dar protección a los posibles casos que se puedan generar, más que todo en el tema de acceso a la información pública y el tema relativo a la autodeterminación o autorregulación informativa. En dicho sentido, pasemos con la primera diapositiva, que nos va a servir en este caso para poder verificar un poco en la parte histórica de esta figura, de este proceso constitucional. Vamos a tener una falla con esto. Ahora sí. Por favor, ahí podemos ver, ahorita lo van a ampliar, ahí podemos ver un poco una frase, la cual, a ver si nos permiten ampliarla, un texto que, vamos a ver un poco la connotación, por favor, la segunda diapositiva. ¿Qué dice? La prensa está traspasando en todos los ámbitos los límites de la propiedad
y de la decencia. El chismorreo ha dejado de ser ocupación de la gente ociosa y depravada para convertirse en una mercancía, buscada con ahínco e incluso con descaro, con el fin de entretener al indolente. Columna tras columna se llena de chismes insustanciales, obtenidos únicamente mediante la intromisión en el ámbito privado. Pueden ver que esa frase se le confunde mucho a la realidad actual, pero corresponde al año de 1890, que corresponde a de Harvard Law Review, denominado The Right to Privacy, que fue establecido por Samuel Warren y Louis Brandeis, que es el antecedente de esta acción de garantía constitucional que es el Habeas Data. Por primera vez, estos dos estudiantes de la Universidad de Harvard, con sede en Boston, comenzaron a publicar opiniones en relación a lo que era el derecho a la intimidad. En ese tiempo, en 1890, se generó toda una suerte de la prensa que se dedicaba más a publicar aspectos de la vida privada, pero sin embargo no había ningún ente, ninguna persona sobre la cual vertir opinión y generar en este caso doctrina en relación a lo que es el derecho a la intimidad. En dicho sentido, esta frase que puede resultar antigua fue adoptada y tomada por parte de los tribunales norteamericanos. Hasta actualmente se sigue acogiendo los conceptos acerca de lo que es el derecho a la intimidad establecido por Warren y Brandeis. Y debo señalar que en el caso del último nombrado Brandeis, el año de 1916 fue juez de la Corte Suprema norteamericana. Y todas estas ideas, se podría decir revolucionarias en cierto sentido, fueron incorporadas en la jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana. Podemos destacar algunas ideas de ellos, por ejemplo. Ellos establecían que el derecho a la intimidad no se vulnera porque se haga público algo ante un tribunal de justicia, una cámara legislativa o ante las comisiones de dichos cuerpos, ya sea legislativo, ya sea en este caso un tribunal de justicia. Es decir, delimitaba que las declaraciones que se pudieran brindar no vulneraban el derecho a la intimidad. Por otro lado, también otra cosa que podemos destacar de ellos, que habló por primera vez en relación a lo que era el derecho a la intimidad, en el sentido que este decae con la publicación de hechos efectuados por el mismo individuo en torno a su vida privada. ¿Y eso qué trajo? Trajo como consecuencia que Alemania tomara esta posición y se estableciera ya lo que es la autodeterminación informativa por parte de Alemania. En dicho sentido, esto podríamos decir que es el primer antecedente en torno a lo que es el habeas data, dirigido más que todo a la protección al derecho a la intimidad y que generó lo que es la autodeterminación informativa. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí podemos ver también una frase. Ya nos acompaña el doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, que muy amablemente siempre nos viene apoyando a la escuela. El doctor Carlos Manuel es juez especializado civil titular, maestro en Derecho Constitucional y profesor universitario. Por favor, den una cordial bienvenida al doctor Carlos Manuel Valdivia. ¿Me podrías ayudar un poquito? Creo que estamos bien. Para efectos de poder comenzar. Muy bien, como podemos ver, el tema que vamos a hablar hoy día es acerca del proceso de habeas data, los alcances y eficacia dentro de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Antes que todo, quiero agradecer nuevamente también la invitación de la escuela y bueno, a ustedes para hablar sobre este tema constitucional, la temática y un poco la jurisprudencia que se ha ido generando en torno a este tema. Nos vamos a remontar en un inicio para hablar sobre lo que es el habeas data, nos vamos a remontar un poco al año de 1994, en el cual entró en vigencia nuestro texto actual de la Constitución y asimismo en el año 94 se genera un boom, que es en este caso el conocimiento masivo del Internet. En el año de 1994, al aparecer la Constitución, este texto constitucional trae como innovación considerar ya lo que es el habeas data. El habeas data como un mecanismo para acceso a la información
de entidades públicas y el área de data como el derecho que tiene todo ciudadano de poder divulgar información o hacer que esa información íntima, personal o familiar sea restringida y sea resguardada para salvaguardar sus derechos. Y si hacemos el parangón, como les digo, con el Internet también en el año de 1994 se hace masivo, se genera la revolución, en este caso informática, que en un inicio contaba con 25 millones de usuarios, si hablamos de Internet del año 94. Pero sin embargo, a la actualidad esto se supera a más de 3.000 millones de usuarios. Como pueden ver, es el 40% de la población mundial actualmente usa Internet. Por algo muy conocido por todos, que es John Locke, en el sentido que podríamos en este caso detallar lo siguiente, que habla sobre que el poder político solo se puede comprender si lo derivamos de su origen, de aquel estado en que todos los hombres se encuentran por naturaleza libremente dotados de las mismas ventajas y por lo tanto depositarios de los mismos derechos. Derechos que otorguen el poder tener a la vista como precedente en las cosas del Estado. ¿Qué nos quiere decir? Nos quiere decir que el Estado a todos los ciudadanos nos tiene que mantener en la igualdad de condiciones. Es decir, el Estado no puede reservarse o mantener información la cual ponga en una situación de desventaja al ciudadano. La información que poseen las autoridades, las entes estatales, no son de ellos, no es de su propiedad, sino corresponden a todos los ciudadanos, por el derecho que tenemos, en este caso, de el acceso a esa información pública. Y tenemos el acceso como un fin democrático y de fiscalización de poder acceder a esa información pública. Y esa información pública, el Estado está en la obligación de darla a conocer y ponerla a disposición de todos los ciudadanos. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí vamos a ver en la siguiente diapositiva la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en torno a este tema, en relativo a la información, en relativo al acceso a la información pública. Detengamos lo siguiente, habla de buscar y recibir información. El derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar y recibir información. Protege el derecho que tiene toda persona de solicitar el acceso a la información pública bajo control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención, es decir, de acuerdo a lo establecido en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla. Que dice, pudiendo con tal fin de que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o recibir una respuesta fundamentada. Es decir, el Estado tiene la obligación de brindar esa información y si en caso no nos quiere brindar, darnos una respuesta informada de por qué no nos puede brindar esa información. Más adelante vamos a ver en qué supuestos el Estado estaría en la obligación de no poder brindarnos esa información. Cuando por algún motivo, permitido por la Convención del Estado, pueda limitar su acceso. Están hablando de que puede existir una limitación válida por parte del Estado de brindar esa información. Su entrega puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contemplada como derecho al acceso a la información. Es decir, habla de varios supuestos. El Estado tiene la obligación de dar acceso a esa información, reservarla en los supuestos permitidos por ley, pero no puede restringir este derecho. Partamos de esa idea. Pasemos a la siguiente diapositiva, que esto nos va a permitir ver lo que contempla nuestro marco constitucional, es decir, la Constitución. El artículo 2 que todos conocemos, que establece los derechos fundamentales, habla de los siguientes aspectos en su inciso 5, que es el preámbulo de lo que es esta acción de garantía. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública en el plazo legal. Con el costo que suponga el pedido, se efectúan las informaciones que afecten la intimidad personal y las expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad. De ahí también se habla, el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez fiscal de la nación, ¿no? Y el otro aspecto, el inciso 6, habla a que los derechos informáticos computarizados o no públicos, dice, no públicos no suministran informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Podemos relatar acá lo siguiente, algunos conceptos de los cuales vamos a hablar más adelante. Información, secreto y reserva.
Y en dicho sentido, ¿cuáles serían las limitaciones que tenemos frente a la información que nos tiene que brindar el Estado? Vamos a hablar de información secreta, de información reservada y de información confidencial. Serían los tres supuestos en los cuales el Estado tiene la obligación de no suministrar esa información. ¿Y cuándo sería información secreta? Podríamos hablar de información secreta cuando nos lleva un poco al ámbito militar y el ámbito de inteligencia. Es decir, aquella información que atente o afecte la seguridad nacional no puede ser brindada por parte del Estado. Y aquella información de inteligencia, de las acciones que desarrolla el Estado por seguridad nacional, tampoco podría brindarlas. Como por ejemplo, no podríamos solicitar